días. Vamos a dar inicio a la exposición del grupo número 2. Adelante, chicos. Vaya, buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. Hoy hablaremos de Los Pasos Perdidos, una obra que trata temas profundos con personajes diversos y la narrativa va sobre cómo un agente publicitario de la gran ciudad termina por quedarse en la selva para vivir fuera de la modernidad a la cual todos estaban acostumbrados. Así que sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra presentación. Buenos días, yo les voy a hablar sobre esta reflexión. No sientes un error como algo fatal, sino como una oportunidad para aprender y seguir creciendo. Bueno, les quería poner el ejemplo por el que me imagino que todos siempre pasamos, y es que en un examen, cuando nosotros no estudiamos lo suficiente y no obtenemos la nota que nosotros esperábamos, tendemos a frustrarnos y a decir, ay, no, esta materia no me gusta, no quiero seguir aprendiendo, pero en realidad lo que tenemos que hacer es ver en qué hemos fallado y tratar de corregirlo la siguiente vez y así vamos a crecer, tanto como personas como académicamente, claro. Gracias. Buenos días, yo voy a leer la lectura mecánica. Hasta ahora, el tránsito de la capital a los Altos había sido para mí una suerte de retroceso del tiempo a los años de mi infancia, un remontarme a la adolescencia y sus albores, por el reencuentro con modos de vivir, sabores, palabras, cosas que me tenían más hondamente marcado de lo que yo mismo creyera. El granado y el tinajero, los oros y bastos, el patio de las albahacas y la puerta de batientes azules habían vuelto a hablarme, pero ahora empezaba aún más allá de las imágenes que se propusieran a mis ojos, cuando hubiera dejado de conocer el mundo tan solo por el tacto. Muy bien, ahí teníamos la introducción del grupo. Muchísimas gracias, chicos. Y ahora vamos a dar inicio entonces con la parte de la exposición en sí, con cada uno de los puntos que esta va a contener. Y con el punto número 1 va a partir Nelson. Buenos días, señor. Buenos días, hijo. Adelante. Ok. Contextos. Empezamos por el contexto político. La obra fue escrita durante los años en que se dio la Revolución Cubana, que este fue el resultado del movimiento revolucionario cubano de izquierda, que provocó la caída de la dictadura de Fulgencio Batista en el 1 de enero de 1959, ya llegada al poder de Fidel Castro, líder del ejército rebelde. Esta revolución presentó un hito importante en la historia americana al ser la primera y la más exitosa revolución de izquierda. De ahí se encuentra el contexto económico. En el contexto económico, Cuba se sumergía en una crisis económica debido a un quiebre de sus relaciones con Estados Unidos y la URSS. Desde el año 1952 hasta 1958 se establece en Cuba el proceso de crecimiento sin desarrollo, y este causaba deformaciones estructurales por el país monoproductor y monoexportador de azúcar. Esta situación se hizo más peligrosa con respecto al dominio económico de Estados Unidos que ejercía sobre ella, y provocó la ruptura de relaciones entre las mismas a través de un movimiento llamado Revolución Cubana, que se manifiesta en nuevos objetivos económicos y sociales, los cuales se fomentan la independencia de la nación cubana. El desempleo debido a la gran cantidad de personas que crecían en actividades laborales también fue consecuencia de esta crisis. Contexto religioso. En el contexto religioso, el gobierno de Cuba siempre había tenido una estrecha relación con la Iglesia Católica, pero esto cambia luego de la Revolución Cubana en 1959, debido a que ya no permiten que la Iglesia tenga la misma influencia, limitando sus acciones. Esto molestó a la Iglesia Católica, ya que creían que un buen gobierno necesitaba de su ayuda. Y de por último tenemos el contexto social, que la sociedad del momento se encontraba debajo del terror de la Revolución Cubana, que ocasionaba millones de muertos y heridos, que causó igualmente un descenso de la economía. La sociedad alta disfrutaba de diversos beneficios, al ser que más poder económico tenía, pero la sociedad baja llegó a una crisis por las consecuencias económicas que tuvo Cuba después de esta revolución. Pero el lado positivo de la revolución ayudó a varias voces a ser escuchadas y a luchar por sus derechos a pesar de las circunstancias. Gracias. Muy bien, Nelson. Me parece bien que hayan separado la parte de los contextos. Solamente una pregunta, o cómo podríamos relacionar, Nelson, la parte de los contextos que tú bien acabas de explicar con Sí. el contenido de la obra. ¿Será que se puede ver alguno de esos rasgos reflejados? Sí, por ejemplo,
Cuando el protagonista hace la llegada a Cuba, en el hotel empiezan a darse revueltas por la revolución de Cuba, que se puede ver reflejada en los contextos, más que todo yo diría, en lo personal, yo diría en el contexto social y en el político. Muy bien. Pasamos al punto número 2 entonces, ya se lo explicará Ángela. Buenos días, señor. Buenos días, compañeros. Buenos Yo les voy a días. hablar sobre los datos del autor. Se escucha, ¿verdad? Sí, se escucha bien. Ok. Alejo Carpentier fue un novelista y narrador cubano que influyó notablemente en la literatura latinoamericana durante su periodo de auge llamado boom. También ejerció las profesiones de periodista durante una gran parte de su vida y musicólogo con investigaciones musicales y organizaciones de conciertos, entre otras actividades. Sin embargo, él alcanzó la fama debido a su actividad y talento literario. Sus padres fue Georges Álvarez Carpentier, que fue un arquitecto francés, y su madre, Lina Valmont, era una profesora de origen ruso. Su familia se mudó a La Habana porque el padre tenía interés por la cultura hispánica. Y cuando se mudaron a una finca ubicada en Loma de Tierra, cerca de La Habana, sus padres se encargaban de sus estudios hasta que tuvo 17 años. Su padre le enseñaba literatura y su madre música, y estas áreas le interesaron bastante. Pero luego que su padre los abandonó, él tuvo que abandonar sus estudios para tener un trabajo y poder ayudar a su madre en los gastos económicos de la casa. En el año 1917 comienza a asistir al Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana, donde prosigue con su formación musical y a los 16 años logra ingresar a la Escuela de Arquitectura de La Habana, pero al poco tiempo también abandonaría esa carrera. Él ganó muchos premios, entre los cuales están: en 1956 ganó el Prix du Meilleur Livre, Stranger, por su novela Los Pasos Perdidos, en Francia. En 1975 recibe un doctorado honoris causa por la Universidad de La Habana, en Cuba. También en 1975 recibe el Premio Internacional Alfonso Reyes en México. Es un hecho miembro honorario de la Universidad of Kansas de Estados Unidos. Recibió el Premio Mundial Sino de Luca en Francia. En 1977 recibe el Premio Cervantes en España, y en 1979 recibe el Premio Médicis extranjero en Francia también. Él tuvo distintos tipos de producciones literarias, entre novelas, ensayos y relatos. Entre sus novelas están Ecueyambao, que fue publicada en 1934. El Reino de este Mundo, que fue publicada en 1949. Los Pasos Perdidos, que fue publicada en 1953. El Acoso, que fue publicada en 1956. El Siglo de las Luces, en 1962. Concierto Barroco en 1974 y El Recurso del Método también en ese año. Gracias. Muy bien, me parece bastante completa esos datos biográficos. Solo una pregunta, Ángela. ¿Cuál consideras que fue o en qué consideras que se inspiró, tomando en cuenta ahora que ya conocemos un poco sobre la vida de Carpentier, en qué se inspiró para escribir Los Pasos Perdidos? ¿O en qué pudo tomar inspiración? ¿De qué la pudo retomar? Pues yo pienso que él se vio reflejado en el papel del narrador con lo del el papel que tenía él en la música, ya que el protagonista tenía una pasión por la música que quedó olvidada. Entonces, tanto él como Alejo, entonces perdieron esa conexión con la música que les llamaba tanto la atención. Al igual que también se pudo ver reflejado en lo que vivió él en la Revolución Cubana, comparándolo en la revolución que él escribió en la obra. Muy bien, me parece, Ángela. Bien, vamos entonces al siguiente punto. La persona que explique o que retome el punto 3 va a retomar también el punto 4 porque básicamente el 3 es cortito. Así que lo va a hacer Camila Michelle. Punto 3 y 4, por favor.
Bueno, el título de la obra son Los Pasos Perdidos. El año de su primera edición fue en 1953 en la editorial Habana, Cuba, y su estructura externa consta de 315 páginas y 6 partes con 39 capítulos. Eso de las 6 partes con 39 capítulos, ¿nos puedes explicar en qué consiste? ¿Cómo es eso que tiene 2 divisiones? Podría explicarse mejor como que tiene 6 capítulos y en cada capítulo hay, digamos, 10 escenas y en el siguiente capítulo otras 10 y así. Muy bien, continúa. El género y el subgénero. El género es narrativo ya que el autor y el protagonista narra desde su propia perspectiva. Y el subgénero es novela histórica porque se considera que es la historia de América Latina, ya que da a conocer la forma de vida rural del continente, dando a conocer su belleza natural y sus ritos. Y además se utiliza un lenguaje poco común, rico en imágenes y logrando que sus historias tengan miles de interpretaciones. ¿Qué tipo de narrador presenta su novela? Narrador protagonista porque él narra toda su obra desde su perspectiva. Muy bien, pasamos al punto número 5, que es el del movimiento literario. Se lo va a explicar Bruno. Con gusto. Buenos días nuevamente. ¿Sí me escuchan, verdad? Buenos días, digo. Sí se escucha. Sí, perfecto. Entonces, empezamos con el movimiento literario y las características que presenta. Pues el movimiento literario que pertenece a la obra es el realismo mágico. Para ponerlos en contexto, el realismo mágico es un movimiento que tuvo origen en América Latina en la década de los años 30 y alcanzó su apogeo máximo entre los 60 y 70 en combinación con la generación del boom latinoamericano. Pues el realismo mágico es un tipo de narrativa en la cual lo extraño y lo peculiar se presenta como algo cotidiano para los protagonistas, para los personajes, como para el autor mismo. Y pues las características que resaltan en la obra son las siguientes. Perdón, fallo del micrófono, pero ¿se me escucha otra vez? No hay Hola. problema. Sí se escucha. Ah, pues es importante resaltar que el realismo parte de la observación de la realidad y no es que mete un mundo fantástico fuera de lo cotidiano, sino que solo te muestra ciertos aspectos que a ti te parecen irreales. Y la narración de los hechos fantásticos y racionales tienen concordancia con el contexto, es decir, que la narración se parte a base de una realidad, de algo que todos conocemos, que todos parecemos que es así, pero cuando lo leemos nos da cierta incomodidad porque se entiende que es irreal. También tenemos a las descripciones detalladas y precisas. Cada vez que nos presenta un nuevo paisaje, un nuevo personaje, se nos describe a la perfección cómo es, los sentimientos que éste posee, e igual se muestra ese tipo de característica en las descripciones que da de las culturas, de las diferentes etnias que se ven en la obra. Y las tramas giran alrededor de los problemas sociales expuestos de Latinoamérica, agregando los componentes mágicos ya mencionados anteriormente. Y pues los espacios utilizados suelen ser variados. Por ejemplo, en nuestra obra partimos desde la ciudad hasta lo que es una aldea que nos muestra también sus costumbres, creencias y tradiciones. Muchas gracias. Muy bien, Bruno. Vamos a pasar al punto número 6, que es el de la ubicación geográfica, y ese lo va a explicar Andrea Elisa. Bueno, la obra se desarrolla en dos lugares principales, los cuales son Nueva York y la selva venezolana del siglo XX. En Nueva York, Estados Unidos, ciudad en la que se menciona el apartamento del protagonista, que hay salas de presentaciones donde él iba y también la universidad donde están los instrumentos. Y bueno, en la selva venezolana se menciona que es una selva espesa, con clima fresco, húmedo, en la cual hay un río, una ciudad en ruinas, y bueno, ahí él empieza a observar la cultura del lugar. Hay minas de oro también, y la aldea donde están los indios. Y hay lugares, pero que se mencionan, pero son de menos relevancia, como el hotel en el que se hospedaron en Venezuela, cuando fue que empezó la revolución, y un bar donde iba el protagonista.
Muy bien, Gracias. nos damos cuenta entonces que hay, digamos que tenemos la parte urbana y la parte rural. Si pusiéramos en una balanza en qué área o en qué parte de las dos se desarrolla la mayor cantidad de acciones, ¿con cuál nos quedamos? Con la selva venezolana. Muy bien, vamos con el punto siguiente, que es el de los temas. Tanto el principal como el secundario lo va a explicar Ángela. Buenos días nuevamente. Bueno, el tema central es sobre el viaje del narrador a lo más profundo de la selva latinoamericana, en busca de los instrumentos musicales utilizados por los nativos que a él le habían encargado buscar. A medida que el narrador se adentra en aquella región, este experimenta una regresión temporal que lo pone en un conflicto abierto con toda la cultura occidental y sus modos de vida. Finalmente, el protagonista decide renunciar a su posición en la gran ciudad e instalarse en la selva para vivir en lo que considera un ámbito cargado de sentidos y libre de la degradación de la modernidad, ya que él sentía que una parte de él se iba perdiendo cada vez más, entonces ya no quería dejar de ser quien él en realidad era. Entonces aquí los temas secundarios tenemos la identidad, modernidad, tiempo, culturas y el arte y la música. En la identidad tenemos que es un tema muy presente durante toda la obra, ya que el protagonista está luchando con saber cuál es su verdadera identidad. El viaje a la selva latinoamericana es lo que le impulsa a él a poder recordarse sobre su pasado, ya que al escuchar instrumentos musicales se volvía a sentir cómodo y sentía una conexión con ello que no sentía con su trabajo de director. La modernidad también se muestra en la obra, ya que este es uno de los temas que más problemas se miran en la actualidad, ya que él, con toda la modernidad, se sentía como un poco atascado. Entonces, después de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, vació la fe de muchas personas. Entonces, el narrador es un buen ejemplo del hombre influido por la filosofía en el siglo XX, para quien todos los sistemas de intelección de la modernidad y el positivismo han entrado en crisis tras las grandes guerras. En el tiempo, es uno de los temas fundamentales de la obra debido a que el narrador está constantemente atravesado por la noción del paso del tiempo y de las épocas. Ya que él sentía de que muy rápido iba pasando el tiempo, en que pasó de ser un músico al trabajo de director que tenía en la gran ciudad, y no se podía creer la rapidez con lo que esto había pasado. El choque entre culturas está presente debido a que es un contrapunto entre las oposiciones que constituye uno de los conflictos principales, y puede observarse en la polarización con la que el narrador interpreta el mundo, ya que interpreta una acá y una allá. Puede ser en el lugar que se encuentra, ya que a veces el acá era la selva y otras veces allá era la ciudad y otras veces en viceversa. La idea de la época moderna o contemporánea e incluso la del barroco en el romanticismo son todas las formas de abordar la idea del choque cultural. Y el arte y música se puede ver presente ya que el protagonista vuelve a reconectar con su identidad y su verdadera cultura a través de estos instrumentos musicales que el curador le había encargado de poder buscar, ya que eran unos instrumentos indígenas muy importantes para ellos en el museo. Gracias. Muy bien, Ángela. Nos damos cuenta que la mayoría de temas, bueno, tanto los principales como los secundarios están bastante relacionados con la parte del viaje, la aventura del protagonista a través de la selva latinoamericana, que ya nos explicaron sus compañeros que es en torno a lo que gira. Ahora yo pregunto, Ángela, ¿habrá algún tema secundario relacionado con sentimientos o con algo que pueda externarse de parte del narrador? Me refiero, por ejemplo, en el grupo número 1 ayer veíamos que casi todos los temas giraban en torno a la psicología del personaje. En esta obra, ¿será que podríamos encontrar temas secundarios
como, qué sé yo, el amor, los celos, la descripción psicológica de ciertos aspectos de alguno de los personajes que podrías agregar? ¿O prácticamente todos ir en torno a justo los que acabas de mencionar? Pues sí, también se mencionan otros temas secundarios como el amor, el que siente Rosario, ya que él siente una conexión mucho más con ella que con su amante Mouche. Entonces él se está cuestionando en varias ocasiones si seguir a su corazón o quedarse con Mouche, ya que le tenía un cariño, ¿verdad? Pero cada vez le iba investigando más que Mouche era como más moderna y no tanto como en sí que disfrutaba de la cultura que él también disfrutaba. Ujú. Muy bien. Vamos con el siguiente punto entonces, que es el de los personajes y esos los va a retomar Nelson. Ok, señor. Bueno, los personajes los dividimos en principales y secundarios. Entre los principales se encuentra el narrador. El narrador se desconoce su nombre, pero vive en Nueva York con su esposa Ruth. Tiene una amante llamada Mouche y en su viaje a Venezuela conoce a Rosario y se enamora de ella. Hasta el punto de prometer que no va a volver a vivir con ella, está interesado en conocer el origen de los instrumentos musicales. De ahí se encuentra Mouche, que es el amante del narrador. Viaja con él a Venezuela, pero su relación se deteriora y termina engañándola con Rosario. Después se encuentra Rosario, que es una mujer atractiva que llama la atención del narrador por su cultura, de la cual se enamora. Deciden vivir juntos, pero al final, cuando él se va, ella se casa con Marx. De ahí se encuentra Hannes, el minero griego. Es un minero que el narrador conoce en una taberna y se vuelve buen amigo del narrador. De ahí se encuentran los personajes secundarios, entre los cuales se encuentra Ruth, la esposa del narrador. Ella era actriz y emprende una gira con su compañía al inicio de la obra. El narrador menciona que ella no es feliz con lo que hace. De ahí se encuentra el adelantado, que él nos guía por el viaje por la selva en busca de los instrumentos musicales y es reservado y el fundador de Santa Mónica. De ahí se encuentra Mundo Salvaje, que es un doctor que se encuentra en el camino de la selva y ayuda a Mouche cuando ella está enferma de paludismo. Después tenemos a Marcos, hijo del adelantado, que termina casándose con Rosario, el curador, antiguo amigo y mentor del narrador. De ahí se encuentra Fray Pedro de Hortenesa, que es un fraile de evangeliza en la selva. Al llegar a Santa Mónica, establece una iglesia. Y la pintora canadiense que establece una amistad con Mouche y posee una casa en los Altos a la cual invita al narrador y a Mouche. Muy bien, me parece bastante buena la explicación, así al grano. Y si se fijan, los compañeros han colocado justo bueno, los nombres de los personajes que más sobresalen, que juegan un papel de relevancia. Ahora, en el caso del narrador, entonces, Nelson no se queda con ninguna de las mujeres. No, ¿Y a quién quería él de verdad? ¿O de quién consideras que pudo estar un poquito más enamorado hasta cierto punto, si lo vemos así? con Mouche, diría yo. Porque, a ver, es que el problema está en que con Ruth, que era en sí su esposa, no le Ujú. veía mucha pinta de que la quisiera. Eran esposos y todo, pero su relación era muy distanciada. De ahí Rosario, ¿cómo se llama? Llama la atención del narrador, pero solo por su cultura y en cambio Mouche ya era el amante y le hizo compañía en su viaje. Ujú. Así Pero, que yo diría que pero Mouche. que con Mouche, pero y en este caso sí, vaya, tiene lógica el razonamiento, porque Ruth era la esposa, pero al final, digamos que deja de lado a su esposa por Mouche, que en este caso fue su amante, pero ¿no crees que si de verdad hubiese querido o amado a Mouche, no se hubiera fijado en Rosario? ¿O consideras que pesó más el interés que le dio su cultura y el querer compenetrarse y conocer más sobre la región, la situación, el contexto en el que Rosario estaba? A ver, yo diría que bueno, a ver, yo diría que se interesó más por la cultura, porque, ¿cómo se llama? Él a eso era lo que vio, o sea, vio a Rosario y se interesó mucho por su cultura, pero al final, o sea, él iba con el objetivo de interesarse en su cultura, pero se terminó enamorando de ella. Ujú.
Muy bien, y al final no se queda con Rosario, porque Rosario le paga Ah, ah. con la misma moneda que él a la esposa. Vale, muy bien, vamos a pasar entonces al siguiente punto, que es el del argumento. Este lo va a comenzar Andrea Elisa, por favor. Bueno, el narrador, que será nuestro protagonista a lo largo de la trama, es un director de cine y nos relata su vida con su esposa Ruth, que a pesar de ser una actriz muy conocida, ella no es feliz con lo que hace, porque se sentía obligada a hacerlo. El narrador estaba, perdón, terminando de grabar una película y se toma unas vacaciones, entonces va a donde su amigo, el curador, y le comenta sobre que quiere hacer un viaje porque él siempre ha estado interesado en descubrir el origen de los instrumentos musicales y por ello decide viajar a Venezuela. Entonces se va con su amante Mouche porque pues su esposa se ha ido de gira y lo ha dejado solo también. Y cada día el narrador se encontraba en una sala de conciertos, perdón, después de 3 años, y ahí es cuando se encontró con el curador. Bueno, eso sería la primera parte. Uy, Continúa, sí. ok. Bueno, todo empezó porque el curador le dijo que tenía un regalo en su museo organográfico. Entonces, el narrador lo sigue, porque le trae el sonido de un disco que reproducía el gorjeo de un ave. Pero este en realidad lo que era un instrumento de unos indios que podía imitar el sonido para poder cazar a las aves. Gracias a eso, él comenzó a recordar que él antes se dedicaba a la música y que le gustaba bastante, pero por diferentes em, circunstancias lo había dejado. Él se dirige al lugar de su amante y ahí es donde le propone que vayan a Venezuela para descubrir el origen de muchos instrumentos musicales. Vaya, va a continuar Bruno con la explicación del argumento. Recuerden que entre más detalles nos den o más nos ubiquen de lo que va pasando, va a ser mucho más claro para que sus compañeros eh, parezca o en algún momento sientan que han leído la obra. Claro, pues agregando un poquito a lo de Andrea, cabe Claro, dale. recalcar que a él lo que lo cambió, decidió dejar la música fue la Segunda Guerra Mundial. Él prácticamente fue otra persona después de eso y estaba trabajando en una composición de precisamente Prometeo desencadenado cuando tuvo que ir a la guerra y cuando regresó era un tipo totalmente diferente porque vivió los conflictos y simplemente ya no le tenía el apego a la vida que le tenía antes. No se volvió una persona artística, sino que fue una persona fría. A lo largo de toda la obra también se expresa como la frialdad y va evolucionando a través de lo que va viviendo. Bueno, continuando con el argumento, podemos retomar desde que eh, el narrador le comenta a Mouche que pues, si deseaba viajar a Venezuela para obtener pues, los instrumentos de las personas nativas que el curador le había encargado. Pues ella se alegró de este viaje y comenzó a preparar su equipaje a pesar de que incluso el narrador no se sentía apto para el viaje, no se sentía preparado para la travesía. Pues volaron y pasaron un rato en Venezuela. Después de eso, a su regreso al hotel, se encuentra con muchas personas ocasionando diferentes tipos de disturbios y corriendo con miedo. Al preguntar qué es lo que pasaba, es que justamente había empezado la revolución venezolana. Pues una mañana siguiente, el narrador pues se quedó sin tabaco y al salir a buscar, había una banda de francotiradores que estaban disparando. Entonces él trata de huir para que ninguna bala sea alcanzado y logra refugiarse en una taberna. Cuando logra llegar al hotel, cuando las aguas ya están calmadas, se encuentra con que Moche está teniendo una especie de crisis nerviosa y él trata de calmarla. Pues en dicho hotel, Mouche conoce a una pintora canadiense con la que posteriormente va a entablar una buena amistad, al punto de que la pintora los invita a la casa en los Altos, a pesar de que también al protagonista no le acomodaba bien esa situación, pero la pasaron muy bien. Eh, Posteriormente salen una noche a la taberna, el narrador va a la taberna y pues ahí se topa con otro encuentro con uno de los instrumentos
que estaba siendo tocado por un indio. Este hizo sentirse tan cómodo presentando una analogía cuando él realizó un viaje a París, que un sonido de un instrumento le podía hacer revivir a él aquellos momentos especiales que ha tenido en su vida. Y por ese sentimiento de saber que eso no se iba a repetir, pues compra unos boletos hacia la selva del sur, déjeme acordarme del nombre, del Alto Orinoco, si no mal recuerdo, algo así se llamaba. Bueno, para buscar los instrumentos musicales que el curador le había encargado. Pues a Mouche no le agradó mucho la idea de ir a la selva, entonces comenzó a parecer enferma, se empezó a fingir que tenía enfermedad para no poder ir, pero sin embargo estos esfuerzos no le resultaron válidos. Así que parten en un autobús, el viaje fue muy largo y presentó bastantes dificultades, incluso encontrándose con una mujer medio muerta ahí por las alturas que estaban casi sin oxígeno y ellos tratan de reanimarla con un poco de comida. Entonces, en ese mismo bus, en ese mismo viaje, pues nuestro protagonista conoce a Rosario, quien estaba de viaje ahí, si no mal recuerdo, porque su padre estaba enfermo y le había encargado una estampa. Entonces, esa conexión que tuvo el protagonista con Rosario fue inmediata, fue instantánea, pero a pesar de que el choque de culturas existía, él lo dejó de un lado para averiguar más sobre ella. Ya llegaron a la selva y adentrándose hacen una parada en una orilla, donde recogen a nuestro otro personaje llamado el fraile Pedro. Entonces, la ciudad ahí estaba en ruinas y observan cómo todas las culturas sobrevivían ahí a pesar de que no tenían este avance, pues, por así decirlo, tecnológico que existía ya en las grandes ciudades, sino que ahí era una aldea que la gente era rústica y no estaba absorbida por esa cierta modernidad que había consumido ya a las grandes ciudades. Bueno, entonces, ya cuando se adentran al llegar al puerto de Asunción, si no me recuerdo, al puerto de Asunción, el narrador ya le confiesa a su amante, Mouchi, que ya no estaba enamorado de ella. Entonces ella claramente se disgusta, se enoja, se pone melancólica, pero le afectó incluso más a nuestro narrador, que se va a emborrachar a una taberna donde también eh, platica con un indio y se entera de que pues el padre enfermo de Rosario ya había fallecido. Entonces él sale apurado donde está ella para hacerle compañía y al día siguiente pues fue su funeral y este hecho del funeral le afectó muchísimo a los dos. Fue como una especie de rito porque ellos no creían en la muerte, tenían una especie de rito que con unas calabazas pues ahuyentaban a la muerte. Entonces este funeral fue duro, pero también impresionante de ver. Y no sé si alguien más quiere continuar o profundizo Sí, más. O si, no, está bien, te va a ayudar Camila Michelle. bueno, perfecto. Ella va a retomar donde tú te quedaste. Gracias. Bueno, continuando con lo que dijo Bruno, también cuando salió antes de que le confesara a Mouche que ya no la amaba, ella había visto un grupo de prostitutas y ella estaba interesada en conocerlas. Entonces va a donde ellas y un griego la jala porque la confundió con una prostituta. Entonces, el protagonista se enoja y empieza una pelea con él. Resulta que él era Yanes, el minero griego. Luego de que pasa todo eso, se dan cuenta que había sido una confusión y se hacen amigos. Ya las minas de oro en las que trabajan los hermanos de Yanes son unos pozos llenos de barro y que son poco agradables. Cuando el narrador y Yanes están investigando en las minas, se escuchaban gritos que venían de un pozo de agua. Ahí las mujeres se estaban bañando y Mouche aparece gritando y Rosario corre detrás de ella y la golpea salvajemente. Entonces, que le quebró 2 dientes a Mouche.
Entonces aparece el doctor y lleva a Mouche a la choza para curarla y les anuncia que ella había contraído paludismo, una enfermedad que era muy común en la selva. Entonces Mouche le ruega al narrador para que vuelvan inmediatamente a la civilización, pero él no se conmueve y la contempla sin emoción. El doctor le menciona que Mouche ya no es apta para seguir viajando y entonces la ponen a descansar, pero cuando Mouche está descansando, el narrador va con Rosario y le pregunta qué era lo que había sucedido. Ella le cuenta que mientras se estaban bañando, Mouche había hecho comentarios sobre su cuerpo y eso había dañado sus tradiciones y por eso se enojó y la golpeó. Cuando estaban hablando, el narrador golpea accidentalmente una cesta llena de hierbas y estas caen por el piso. Impulsados por los aromas y la sensualidad, el narrador y Rosario tienen relaciones. Al día siguiente, también en ese momento se ruedan y golpean la hamaca donde estaba Mouche durmiendo. La despiertan y ella los encuentra en ese estado y enojada se va y por su enfermedad del paludismo se va con el doctor, el doctor se va a la civilización. Mientras al día siguiente los personajes se reparten en dos canoas. En la primera canoa estaban Rosario y el protagonista y en la siguiente estaban el Fray y Janes. Se adentran en lo profundo de la selva y mientras navegan el narrador fantasea que son un grupo de conquistadores que buscan el reino de Manoa. La selva se transforma en un lugar tenebroso y en el primer día el narrador comprende que se están adentrando a la selva verdadera, el fango, la tierra y también Janes le dice a el narrador que estaba allí un cocodrilo muerto que desprendía olor y, y moscas y Janes se aleja unas horas y el narrador discute con Fray Pedro de la corrupción y de las estructuras clericales, si no me equivoco, y el religioso contesta que hace referencia a los pobres frailes de aquella selva. Luego, cuando regresa Janes, el grupo continúa con la navegación y los navegantes luchan contra las corrientes que se habían vuelto más fuertes. En la selva también estalla una tormenta, entonces ellos tienen que parar y buscar dónde poder descansar. Allí el protagonista dice que él sentía que ya había atravesado la primera prueba de adentrarse a la selva. Luego se despiertan y al día siguiente y él nota que está dentro de una choza. Al salir de allí, él encuentra una comunidad de indias desnudas que solamente les cubre un pedazo de tela su entrepierna. Y Rosario, rodeada de ancianas, está allí lavando la ropa del protagonista. La postura de Rosario al protagonista le recuerda a las mujeres nativas que están a su alrededor y él reflexiona sobre la naturaleza de su amante. Luego sus pensamientos son interrumpidos por el adelantado. Él lo llama y le dice con emoción que ahí había muchos instrumentos musicales en el suelo. Y eran los instrumentos que él había estado buscando durante todo el periodo que llevaban en la selva. El narrador estaba muy emocionado por encontrar el objetivo por el que él se había adentrado a la selva y se pone a imaginar lo feliz que estaría cuando llevara los instrumentos, pero también quiere ya no regresar a la civilización porque se ha sentido más cómodo y ha encontrado un lugar allí en la selva. Después, un alboroto llama su atención y se observa que Fray Pedro, que estaba a poca distancia, estaba haciendo un altar y preparando un cáliz que iba a ofrecer a misa. El fraile lo bautiza al protagonista y luego de que sobrevivieron
porque le dice que luego de que sobrevivieron la tormenta es lo que menos podía hacer. Él cree que encontrar los instrumentos era una gran, ¿cómo decirlo? Un gran paso para él. Luego se camina entre las chozas y nota que todos corren y se alejan porque habían encontrado un cazador que había sido mordido por una serpiente venenosa. Entonces Fry le dice al hombre que él había muerto hacía varias horas, pero igual el hechicero de la aldea se acerca donde estaba allí y ofrece un rito frente al cuerpo de la persona que había muerto. Luego se comienza a sacudir una calabaza llena de piedrecillas para que se ahuyente la muerte. No sé si alguien más va a continuar. Sí, me parece que retome la explicación Ángela. Ok. Pasaron días después de que el narrador abandonó la aldea para poder ir adentrándose cada vez más a la selva junto a Rosario y el adelantado. Este protagonista se cuenta el secreto que el adelantado le ha confesado, y que es que ha fundado una ciudad en las grandes mesetas. Y eso lo había mantenido en secreto para que los buscadores de oro no puedan como quitarle la paz a las personas que viven ahí, ya que cuando hicieran eso iban a tener que demoler muchos árboles y el hábitat en el que ellos vivían. Entonces no quería perturbar la paz de ellos. Lo único que le preocupaba al narrador en este plan era cumplir el cargo que lo ha llevado hasta allí, que es en realidad buscar los instrumentos que el creador le había encargado. Y a este problema le encuentra una solución junto a Rosario. Ya que ellos habían dicho que cuando el adelantado bajara la próxima vez, él podría llevar los instrumentos y ponerlos a un sitio donde funcionara el correo para poder enviárselos al creador. Y pues con esta idea, el protagonista siente que puede ser feliz viviendo en aquel sitio, ya que se sentía tan cómoda con la cultura junto a Rosario, que sentía que podría plantearse una vida ahí. Y se lo cuestiona bastante, ya que está haciendo muchos planes para poder hacer que funcionara ese tipo de vida. El narrador le había pedido al adelantado un cuaderno para legislar, y este se lo da, pero con no mucha confianza, ya que no le parecía lo que estaba haciendo. Pero así en ese cuaderno, él comienza a escribir una composición musical, ya que por tanto el ambiente, la música, se sintió inspirado. Y al ver esto, el adelantado le accedió a dar otro cuaderno, pero le dice que este va a ser el último que le va a dar. Y pues esto hace que el narrador tenga que preocuparse, ya que siente de que el espacio del cuaderno no le va a alcanzar para toda su obra mágica que quiere escribir. En eso, pues, el fray Pedro no le gustaba la relación que tenía junto a Rosario, ya que decía de que para ser respetados por el público y por la iglesia debía de ser pues un matrimonio, ya que sentía de que si solamente era una relación así como la que ellos tenían, no iba a ir para ningún lado. Entonces le dice de que debería dar un buen ejemplo y casarse enfrente de la ciudad. Después de esa pelea que están teniendo sobre ese asunto, el narrador escucha unos gritos de Rosario y nota que ahí está un leproso al que tienen prohibido acercarse a la ciudad, pero que cada tanto aparece por ahí. Entonces Marco le da un fusil y le pide pues que lo acompañe. Entonces están buscando al leproso, pero están a punto de rendirse, pero por suerte Marco detecta un sendero que está recién abierto entre la maleza, y allí lo encuentran y pues le disparan. En eso un avión luego aparece en el cielo y daba vueltas alrededor de su ciudad. El narrador, cuando sale a la Plaza Mayor, él hace una seña para que el avión los pueda ver, y este es una agitar un pañuelo. En eso los hombres descienden y hablan con él en inglés,
Y estos fueron alertados por el curador y la gente de la universidad, que habían estado buscándolo desde hace muchos días, ya que la noticia de que él había desaparecido estaba recorriendo en todos los diarios y sitios de, de la región de allá, ya que decían de que hasta habían creado fábulas en torno a él, ya que se decía que era una historia misteriosa y de que no sabían en dónde se encontraba y qué había sido de su vida. Entonces, pues el narrador no tiene tiempo para poder pensar sobre el asunto, pensar en qué hacer, así que tiene que subir al avión. Y mientras está en él, toda la ciudad lo saluda así con alegría y pues un poco de tristeza ya que no saben qué pasará de él. Pero el narrador ahí solo se fija en Rosario, que va caminando hacia las afueras de la ciudad con un poco triste, con un tono triste. Entonces él se cuestiona que no quiere dejarla, pero era lo que tenía que hacer ya que no sabía cómo controlar la situación que estaba pasando en la ciudad. Este narrador, después de pasar en la ciudad, regresa 6 semanas después, en lo que debido a la selva a la capital. Entonces allí él recibe una llamada de su esposa Ruth, que le dice que se van a encontrar después de que termine una función y que va a tomar el primer avión hacia donde él. Pero él no quiere tenerla ahí, sino que prefiere volver él a esa ciudad y ir donde ella. En ese avión, él decide escribir y publicar un relato para dejarle el dinero a Ruth, ya que piensa que es la mejor opción para que ella pueda vivir bien económicamente el resto de su vida, ya que se había planteado dejarla definitivamente por el amor que le tenía a Rosario. Entonces, así pensaba él que sería una forma mucho más fácil de poder abandonarla, ya que la dejaría con una buena situación económica y no tendría que depender de él. Entonces, él va caminando por la ciudad y llega a Venusberg, que es un bar y galería artística que está llena de instalaciones que lo hacen cuestionarse los elementos del baluarte de la alta cultura, ya que él comienza a ver de que en realidad la alta cultura no lo es todo, sino que se sentía mucho más cómodo allá en la selva y se siente un poco perdido en esta sociedad después de esta vuelta. Ok, señor, buenos días. Yo voy a continuar narrando donde me quedé. Luego de que el narrador pues hablara con Ruth, llegan al acuerdo de divorciarse. Pero cuando la prensa se enteró de ello, lo comenzaron a atacar. Hablaban mal de él y en pocas palabras era alguien muy despreciable para la comunidad, ya que no estaban de acuerdo con la idea de que dejara a su esposa por otra. Y por esto él pierde su trabajo y tiene que vivir en un lugar que no es muy bueno, ya que solo eso le alcanzaba para vivir con el poco dinero que tenía luego de perder el empleo. Un día, él estaba paseando y se encontró con Mauche. Y pues cuando la vio sale corriendo con asco, ya que no quería volver a verla a ella en su vida. Y se va pensando en su amigo Pedro. Este se salvó de unos problemas legales de una manera muy repentina, ya que se decidió venderse al cine. Es decir, decidió seguir con su carrera de director para poder salvarse de los problemas que estaba teniendo debido al divorcio, ya que después de eso su imagen fue muy mala. Don Melicio, que era el posadero, le explicó que él le compró la casa a la madre de Rosario y que ella se había ido con todas sus hijas. Y él les comentó que se habían ido debido a que se fueron a reunir con una hermana que ellas tenían en los Andes. En esos 7 meses que ha pasado en Nueva York, la selva cambió completamente. La última crecida del río fue particularmente caudalosa y sus aguas aún no terminan de descender a su nivel habitual. El narrador, después de esto, se comienza a entregar a la composición musical en torno a una obra que era el Prometeo desencadenado de Shelley. Él, aunque quisiera trabajar sobre el treno,
que quedó en manos de Rosario, no podía, ya que se sentía obligado a esto, ya que ellas se encontraban en los Andes. Señor, me permite que me dice que se me está acabando la batería, entonces tengo que traer el cargador. Está bien, no hay problema. No sé si alguien del grupo puede retomar el argumento donde se ha quedado Ángela ahorita mientras ella resuelve el problema. Yo podría retomar. Vaya, Bruno, perfecto. Entonces, posterior a esto, un día, pues Janes lo toma por sorpresa ahí en la calle y pues velozmente el narrador lo lleva a la posada. Entonces, era con la intención de convencerlo de que, pues, lo lleve hasta las grandes mesetas, ¿no? En un momento, pues el minero le dice que necesita contarle algo. Entonces ambos tratan de llegar a la habitación donde se encierran y pues sí aseguran que nadie los escuche. Entonces Janes le empieza a contar que ha encontrado una región donde hay bastante mineral como lo que son diamantes y pues le lleva especies de muestras. Entonces, para poder tramitar los derechos de explotación de la mina, eh, le llevó las muestras con esa finalidad, pues le enseñó la calidad de los diamantes. Entonces, el narrador quiere convencerlo de que intente posponer el viaje y primero lo ayude a llegar hasta las grandes mesetas. Pero Janet ya tenía un pasaje para partir el día siguiente, justo al mediodía, si no mal recuerdo, porque así que eso iba a ser imposible, ¿no? Entonces, el minero griego le dice que ha pasado por Santa Mónica, entonces, de regreso a la mina de diamantes. Y pues se quedaron llenos de expectativas y el narrador pregunta por Rosario. Y su amigo le dice que la mujer ya se ha casado con Marcos y que están esperando ya su primer hijo. Entonces, Janes no comprende la desolación tan profunda que tuvo el narrador y le dice simplemente que Rosario no es Penélope y que las mujeres necesitan también de los hombres. Entonces, él se nota fracasado, se le ve reflejado en sus ojos y entonces el narrador comprende que ha quedado varado como entre dos mundos, sin lograr pertenecer a ninguno de ellos. Entonces Janes le ofrece entonces un pasaje para que se embarque junto a él rumbo a la ciudad y a la recolección de los diamantes. Entonces, en el último momento, alguien dice detrás del narrador que las aguas, que el caudal de las aguas han bajado en los últimos días. Entonces, el narrador piensa entonces que en cierto tronco se empezará a ver cuando la corriente se aclare, que es el signo de la puerta dibujado en la corteza. Y por ahí culmina la obra. Muy bien. ¿Algo más que alguien quiera agregar? ¿Alguien del grupo que desea agregar algo más o ya estamos? La verdad es que ya no nos faltaba mucho. Vaya, muy bien. Entonces vamos a pasarnos ya al punto número 10, que es el de la denuncia social, si hubiese. Eso nos lo va a compartir Nelson. Buenos días, Ana. Buenos días, Ok, hijo. yo voy a hablar de la denuncia social. Bueno, como se puede ver en la novela, el autor critica el conflicto que se genera entre lo occidental y lo indígena, y lo subjetivo y lo objetivo. Y esto de ser auténtico y de la fachada que normalmente mostramos al mundo. Esto nos muestra medianamente distintas representaciones como el ser humano hace sus elecciones, ya no son motivos erróneos, siendo así que prefiere seguir a la sociedad y el hecho de ser único que se diferencia de los demás. También opta por perder su identidad cultural y su herencia para adoptar el estilo de vida mundial. Y también ir acomodándose de manera más eficaz al sistema de globalización que se tiene actualmente. Muy bien. Ahora, Nelson, vamos a agregar a esta parte tu opinión personal. ¿Qué te pareció la obra? Ya eso es muy subjetivo, pues, pero para que tengamos una noción más o menos. A ver, es que lo que yo entendí según el autor, o sea, lo que me dio a entender la obra es la crítica que da el autor por decirlo así, a las diferencias entre, ¿cómo decirlo? ¿Cuál es la palabra? La diferencia entre culturas, porque si se puede fijar al inicio de la obra, están
ya más a lo modernista, o sea, nos ubicábamos en una ciudad en Nueva York, pero después nos dirigimos a la selva venezolana donde se empieza a notar más la diferencia. Y eso es a lo que se dedica el autor, a técnicamente realizar una crítica a las diferencias de culturas, o así es como lo tomo yo. Muy bien, vamos a ver, Bruno, ¿a ti qué te pareció la obra, Bruno? A mí la obra me pareció el vivo ejemplo o la representación perfecta de lo que es el realismo mágico, puesto que menciona cada una de sus características, a excepción quizás la del narrador protagonista. Sí, vemos un narrador protagonista, pero no es cambiante, no es un narrador de diferentes perspectivas, que cambia de personaje el protagonista, simplemente es un narrador que siempre se mantiene igual. Y pues la obra me pareció también un contraste perfecto entre lo que es nuestra sociedad y de donde provenimos, de nuestras etnias, de nuestros antepasados más nativos, y de cómo hemos venido encapsulándonos en una rutina, en cierto sentido vacía, tanto de sentimientos como de sentido, que pues es repetitiva, ¿no? Todos los días es hacer lo mismo. Entonces él a veces se cansa de eso, pero pues termina cayendo en ese mismo efecto. Muy Y bien, también perdón. dale, dale, sí. Entonces, también con lo de la parte de la música, de la creación artística y de la composición musical, pues a mí fue un tema que me gustó mucho, puesto que menciona los aspectos que también le pueden afectar al estudio de la música, que a pesar de que en estos días no se puede vivir de ello, es un tema tan extenso y tan bonito, por decirlo así, que dejarlo pues también tiene una cierta, me generó cierto dolor cuando leí esa parte. Muy bien, Bruno, muchas gracias por compartir tu opinión. De hecho, algunas percepciones, bueno, lo que Bruno acaba de decir coinciden algo con lo que Nelson decía también, que se puede ver claramente el contraste entre pues nuestra sociedad actual, entre nuestra realidad, que si bien es cierto, el libro no se escribió pues este año, pero la descripción de la monotonía, del vacío, de a veces caer en la costumbre de las situaciones, en cuanto a que, cabal, como decía Bruno, siempre hacemos lo mismo versus nuestros orígenes, versus nuestras tradiciones o nuestros elementos de nuestros ancestros, pues si lo vemos así. Y eso la convierte todavía en una pieza quizás mucho más valiosa porque ha retomado y ha intentado mostrar claramente este contraste. Vamos a escuchar ya como último punto la opinión de Camila. Camila Michelle, ¿qué te pareció la obra? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Por qué? Sí, a mí la obra me pareció muy interesante, me gustó cómo el autor iba narrando cada parte desde que se sentía, molesto por estar cada día haciendo lo mismo, entonces por eso se fue a la selva a hacer ese viaje, me pareció muy interesante todo y como al final él, porque cierta parte tenía un egoísmo, entonces no sabía a qué mundo pertenecer y quedó sin nada prácticamente porque perdió a Ruth, Mouche y Rosario y se tuvo que ir con Janes como última opción. Entonces me pareció muy interesante todo como por su pequeño egoísmo, por su parte del egoísmo, él tuvo que recorrer un camino que al final él no quería. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, ahí agradecer, leamos el último mensaje que comparten los compañeros. Mantente a salvo y cuídate en todo momento. Creo que ese es un mensaje que lo tenemos que seguir manteniendo vigente. Gracias al grupo por compartir con nosotros esta frase también, porque hay muchas cosas de las que nos tenemos que cuidar, ¿verdad? Pero creo que todos estamos ubicados y sabemos perfectamente el contexto en el que estamos ambientados. Siempre cuidémonos, no bajemos la guardia, no seamos de los que, bueno, ya pasó, ya no hay enfermedad, ya no hay nada, me voy, me quito la mascarilla donde sea. Entre más cuidados tengamos y más protegidos estemos, pues obviamente nos libramos nosotros y libramos también a nuestra familia. Así que igual ustedes también, grupo, cuídense mucho y les agradecemos por haber compartido con nosotros lo que leyeron, lo que aprendieron, lo que investigaron de los pasos perdidos. Así que nos quedaríamos hasta acá en el caso del grupo número 2, felicitarles, agradecerles
Y vamos a pasar entonces a la exposición del siguiente grupo.